Bien, continuamos con el módulo de clientes. En este video vamos a programar lo que es la parte de buscar un cliente. En este caso, vamos a hacerlo un poco diferente en comparación con el de administradores. En el de administradores no utilizamos Ajax. Acá, pues, si por ejemplo yo busco un administrador que se llame Carlos, hace la búsqueda, pero si yo quiero recargar, pues aparece este pequeño cuadro de diálogo que me dice que si quiero reenviar el formulario. Esto pasa porque así funciona lo que es el método POST en los navegadores. Si enviamos un formulario y se va a la misma página y queremos recargarla, pues nos dice este cuadro de confirmación. Entonces vamos a programarlo, lo que es el de clientes acá, de una forma un poco diferente para que no nos aparezca lo que es ese pequeño cuadro de diálogo. Ese es problema pues del navegador, no de nosotros. También después vamos a adaptar lo que es este buscador de administradores con un poquito de Ajax. Es bastante fácil. Bien, entonces vamos a crear primero en la carpeta Ajax que tenemos en nuestro sistema. Vamos a decirle nuevo archivo. Un archivo PHP general que va a ser donde vamos a enviar los datos que son enviados desde los formularios para buscar, para asignar o quitar el valor de la variable de sesión. Entonces vamos a colocarle un nombre genérico, por ejemplo, buscador ajax.php. Ese va a ser el nombre que va a tener este archivo. Abrimos cualquier archivo Ajax que tengamos acá para copiar lo que es la estructura. Por ejemplo, yo estoy utilizando el del administrador ajax.php. Entonces selecciono todo, lo copio todo y lo pego acá. Y listo. Entonces vamos a modificarlo un poco acá. Voy a quitar todo lo que está dentro de la condicional cuando es verdadero. Voy a eliminar toda la condición que tiene acá. Y esta esta línea que tenemos acá donde se inicia lo que es la sesión, vamos a colocarlo desde el inicio porque vamos a utilizar lo que son variables de sesión. Y para no tener problemas, entonces lo colocamos desde el inicio. Acá en la condición simplemente le vamos a decir que si viene definido la variable de sesión global, como he dicho, la variable post global, perdón, no es variable de sesión, voy a colocarlo acá bien, en mayúsculas. Si viene definido lo que es la variable global post, vamos a entrar acá. Es decir, si estamos enviando lo que es un formulario con el método post, pues entramos a la parte de verdadero, y si no, pues ya sabemos que eliminamos lo que es la sesión y redireccionamos al usuario al login. Entonces, esta va a ser la estructura básica de este archivo. Vamos a irnos a la parte del client search-view.php. En este caso es el nombre que le he colocado yo a este archivo de la vista para buscar lo que es un cliente. Entonces, vamos a empezar primero con el formulario de iniciar lo que es la búsqueda. Para simplemente hacer lo siguiente, vamos a agregarle todos los atributos acá necesarios. Vamos a ir a cualquier vista que hayamos programado anteriormente, por ejemplo el del admin-view. Creo que este tenía un formulario y acá lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer es copiar todos los atributos y voy a pegarlo acá. Como ustedes pueden observar, el atributo class se repite dos veces. Lo tenemos acá y acá también. Entonces voy a eliminar simplemente este, o lo voy a cortar porque esa es una clase que vamos a utilizar. Entonces la colocamos acá después de la clase query que tiene este formulario, que es simplemente para darle unos estilos. Entonces colocamos las dos clases. Recordemos que esta es obligatoria para poder enviar lo que son datos utilizando Ajax. Entonces el action, es decir, la ruta donde vamos a enviar los datos, va a ser a la carpeta Ajax, y el archivo que acabamos de crear que se llama buscador Ajax. Entonces corregimos acá, le colocamos buscador Ajax. El método va a ser post. El data form, recordemos que este es un atributo que nos permite colocarle o definir qué texto va a mostrar la alerta. Si vemos acá en el main.js, vamos a buscarlo por acá. Acá tenemos el de guardar, que es save, tenemos el de delete, eliminar,
update, que es actualizar, y tenemos uno que es por default, que en caso ningún valor coincida con esto, pues simplemente muestra esto que tenemos acá. Le voy a colocar acá otro valor. Acá pueden colocarle cualquier valor. Por ejemplo, yo le voy a poner default, simplemente para que no muestre ningún texto de estos, sino este último que tenemos acá, que dice quiere realizar la operación solicitada. Colocamos el autocomplete en off para que no nos autocomplete los datos, y este pues es opcional, que recordemos que es para enviar lo que son archivos mediante formularios. Entonces se lo pueden dejar o se lo pueden quitar, pues no hay problema. Acá tenemos el input, que es donde escribimos lo que es la búsqueda. Este que tenemos acá, lo que voy a hacer es cambiarle el name. Acá le voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar búsqueda inicial cliente. Ese va a ser el nombre que va a tener, va a ser de tipo texto y va a ser requerido para poder enviar lo que es el formulario. Recordemos que antes de cerrar lo que es los formularios, tenemos que agregarle lo que es esta clase para que se nos muestren lo que son las alertas. Hay personas que se les olvida colocarlo y por eso es que no se les muestra lo que son las alertas. Entonces colocamos acá el div con la clase de respuesta Ajax, o la clase que ustedes hayan definido acá en el archivo principal, donde tenemos la función para enviar datos vía Ajax. Bien, entonces ya tenemos lo que es el formulario acá listo. Ya vamos a enviar los datos al archivo que sea un buscador ajax.php, y acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear lo que es un comentario para definir lo que son los módulos. Como les dije, vamos a trabajar con el módulo de clientes y con el módulo de administradores en este mismo archivo. Entonces, para tener el código un poco ordenado, pues acá le voy a decir que a partir de este comentario trabajamos con el módulo de clientes, y vamos a crear lo que es una condicional simple para hacer lo siguiente. Voy a primero a comprobar si viene definida la variable post, que tiene el índice o que tiene nombre que vamos a utilizar acá, que se llama búsqueda inicial cliente. Entonces, si esto viene definido, quiere decir que vamos a empezar con la búsqueda y vamos a utilizar una variable de sesión para poder definirle ese valor que vamos a hacer con la búsqueda, que recordemos que se la pasamos al controlador para buscar lo que es un cliente o para listar lo que son los clientes. Entonces creamos lo que es la variable de sesión, y a esta le vamos a colocar, por ejemplo, el nombre búsqueda-cliente, y va a ser igual al valor que hemos enviado desde el formulario. La copiamos y lo pegamos acá. Es decir, esa variable de sesión va a tener lo que hemos enviado desde este formulario. Acá, después de esta condicional simple, vamos a hacer una condicional doble para poder redireccionar al usuario, ya sea cuando estamos iniciando lo que es la búsqueda o cuando estamos eliminando acá, perdón, en esta parte de acá, eliminando lo que es la búsqueda. Entonces, cuando eliminemos la búsqueda, vamos a comprobar si viene definida una variable que se va a llamar URL. Esa la vamos a utilizar después. En este caso vamos a trabajar primero con la parte de la búsqueda inicial, es decir, cuando empezamos a buscar. Entonces voy a copiar esta línea de código y simplemente le voy a decir que vamos a recargar la página. Entonces vamos a utilizar lo que es JavaScript, abrimos y cerramos código JavaScript, y acá simplemente voy a utilizar el location.reload. Abrimos, cerramos paréntesis para poder utilizarlo. Entonces, si vemos acá, nos tiene que funcionar. Vamos a recargarlo, vamos a enviarlo. Por ejemplo, quiero buscar un cliente que se llama Carlos, le damos en buscar y como me aparece lo que es la alerta, y me dice que si quiero realizar la operación solicitada, le doy que sí, y se envía lo que es
el formulario. Entonces ahorita se ve que no ha pasado nada, pero es por lo siguiente, porque tenemos que modificar acá la vista. Vamos a hacer una condicional doble de la siguiente forma. Vamos a abrir código PHP acá. Vamos a hacer una condicional doble con la siguiente sintaxis, la de 2 puntos. Entonces colocamos acá if, que es donde está el primer formulario. Acá cerramos con un else, 2 puntos, y al final de todo el código acá, después de la tablita, colocamos el cierre que se coloca en if cuando estamos colocando la sintaxis de 2 puntos. Y listo. Entonces en la condicional vamos a preguntarle que si esta variable de sesión no está definida o viene vacía, entonces lo que tenemos que hacer es mostrar solamente este formulario, el primero para buscar. Y si viene definida y trae texto, tenemos que mostrar esta para eliminar la búsqueda y la tabla de los clientes. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos al client search en la condicional doble que estamos creando. Acá vamos a colocar el siguiente código. Vamos a comprobar, como les dije, si viene o no definida la variable de sesión búsqueda cliente y si viene contexto. Entonces, para hacerlo vamos a colocar símbolo de admiración o de negación y vamos a utilizar iset. Colocamos lo que es la variable de sesión acá, la vamos a copiar, la pegamos y acá colocamos símbolo de ampersand. Utilizamos lo que es la función de empty de PHP, que sirve para ver si una variable viene vacía o si no está definida. Entonces con empty acá le decimos si esta variable de sesión no viene vacía o si no tiene nada, entonces lo que hacemos es mostrar el formulario, y si no, pues se mostraría lo que es el otro formulario que ya lo vimos, que se va a esconder primero este. ¿Por qué? Porque la variable de sesión pues ya la enviamos desde el formulario y ya está definida, y entonces simplemente mostramos el formulario para eliminar la búsqueda y el formulario este de acá, o perdón, mejor dicho, la tablita de todos los clientes. Entonces programamos la parte de acá. Voy a expandir esto. Esta es la tabla. El formulario para eliminar es este que tenemos acá, donde dice su última búsqueda fue. Podemos colocar la variable de sesión que sabemos que acabamos de definir, que es donde viene el término de búsqueda, que se llama búsqueda cliente. Si vemos en nuestra vista acá, donde dice su última búsqueda fue, y si recargamos, vemos que pues nos está mostrando porque se me olvidó colocarle eco acá. Acá les pido disculpas y también le borré las comillas que están en el strong. Pues acá es opcional colocarle o no las comillas, yo se la voy a colocar, y si recargamos pues ahí lo tenemos. Entonces su última búsqueda fue Carlos. Bien, entonces vamos a colocar acá todos los parámetros en el formulario, los que acabamos de colocar acá mismo. Entonces como es el mismo archivo, es el mismo método, tiene las mismas clases y todo, entonces simplemente lo copiamos y se lo pegamos a este de acá. Pegamos y listo. Entonces me dice acá que las clases son weld, que es para mostrar esos bordecitos, este de bootstrap, esto que tenemos acá, o estas sombras. El formulario Ajax, que es la clase que tiene que ir para poder enviar los datos con Ajax. La ruta, que es el archivo que se encuentra dentro de la carpeta Ajax llamado buscador ajax.php. El método post, el data form default para que nos muestre que quiere realizar esta operación, el autocomplete en off y el end time. Entonces acá en el input, pero antes vamos a copiar el div para mostrar las alertas. Recordemos, es el div con clase de respuesta Ajax. Se lo colocamos antes del cierre del formulario, como lo observamos acá. Y acá la parte del name de este input, vamos a colocarle eliminar búsqueda cliente. Va a ser
el input de tipo hidden que vamos a enviar para poder eliminar. Entonces esta clase está de más, no es necesario, como es un input de tipo hidden no se logra ver. Tiene el name, al require también se lo podemos quitar y le vamos a colocar un value o un valor simplemente para que vaya definido lo que es este input. Por ejemplo, le podemos colocar solamente destruir y acá pues envía lo que es el formulario con este botoncito que dice eliminar búsqueda. Si vemos pues es este que tenemos acá. Entonces vamos al archivo Ajax y vamos a hacer lo siguiente. Después del if, donde hemos definido lo que es la variable de sesión búsqueda cliente, vamos a eliminarlo y para ello pues vamos a detectar cuando el usuario está eliminando lo que es la búsqueda, es decir, vamos a eliminar el valor que tiene la variable de sesión búsqueda cliente, que es esta de acá. Entonces colocamos una condicional simple y le decimos que cuando venga definido el campo, vamos a colocar primero la variable de sesión global post y acá le colocamos el name, que es este que tenemos acá, que se llama eliminar-búsqueda-cliente. Cuando esto venga definido, quiere decir que el usuario va a eliminar la búsqueda, es decir, tenemos que eliminar lo que tiene esta variable de sesión. Entonces la copiamos y utilizamos lo que es el unset, es decir, para quitar el valor. Ponemos punto y coma acá y acá lo que hacemos es crear una variable URL que es la que vamos a utilizar acá. Nos la copiamos, pegamos y le decimos que va a ser igual a un valor que le vamos a definir. En este caso vamos a tener que enviarle lo que es el valor de la búsqueda, o mejor dicho de la vista, perdón, que es donde vamos a enviar al cliente, entonces, o al usuario, perdón. Entonces copiamos el nombre, en este caso el mío es client search. Entonces le definimos ese valor a esta variable URL, que es para redireccionar al usuario, y cuando esto venga definido, es decir acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todo este código y lo pegamos acá arriba, simplemente para redireccionar al usuario con windows.location es igual a server URL. Acá le decimos que vamos a eliminar esto de login porque no lo vamos a enviar al login. Simplemente acá definimos o concatenamos URL para poder hacer la ruta completa. Entonces, en este caso, eliminamos lo que es la búsqueda y redireccionamos al usuario a la vista donde se encuentra el formulario. ¿Por qué hacemos esto cuando eliminamos la búsqueda y no cuando la definimos? Porque cuando eliminamos la búsqueda, recordemos que el usuario, bueno, acá me equivoqué, el usuario puede estar en otros valores en la URL, es decir, si está en la página 3, acá tendría lo que es un 3. Entonces no podemos recargar al eliminar la búsqueda aquí mismo porque nos daría problemas. Entonces lo que hacemos es colocarle la ruta completa, que es la del servidor, y la vista simplemente esta. Entonces por eso cuando eliminamos la búsqueda lo hacemos de esa forma. Entonces vamos a recargar acá la vista para ver si nos está funcionando la parte de definir y eliminar lo que es la variable de sesión. Entonces vamos a eliminarlo y dice ¿está seguro? Le doy que sí y ahí está. Entonces me eliminó lo que es el valor de la variable de sesión y por lo tanto ya no se muestra lo que es la tabla porque no está definida la variable de sesión. Volvemos nuevamente a introducir Carlos y le damos en buscar. Obviamente acá ya me muestra lo que es toda la vista del formulario para eliminar lo que es la búsqueda y la tabla. Entonces le damos a eliminar y regresamos al inicio donde estamos. Entonces continuamos con el mismo nombre que queremos buscar, es Carlos, para hacer lo siguiente. Nos faltaría simplemente ya definir lo que es la tabla. Para mostrar la tabla, mejor dicho, recordemos que ya tenemos todo el código hecho. Simplemente vamos a hacer una serie de modificaciones porque es igual acá al del listado de clientes. Entonces si regresamos acá,
Vamos a abrir lo que es esa vista. Es el de client list que tenemos acá. Sería este mismo código que tenemos acá, que se muestra dentro del div panel body de nuestra vista. Entonces, es decir, es el panelito verdecito que aparece ahí. Entonces eliminamos el marcado HTML que tenemos y pegamos el mismo código. Y acá pues, si ustedes se fijan en el client list, incluíamos lo que es el controlador de los clientes y también lo instanciamos. En este caso lo vamos a copiar porque acá aún no lo hemos instanciado ni nada de eso. Entonces simplemente lo pegamos acá arriba. Vamos a pegarlo y listo. Vamos a tabularlo para que se vea bien. Entonces incluimos el controlador en nuestra vista. Lo instanciamos, recuperamos los valores que vienen en la URL con el método explode, separamos los valores y lo tenemos en la variable página. Y simplemente utilizamos el controlador para paginar lo que son los clientes. Recordemos, lleva el número de página, registros por página, el privilegio del administrador y llevaría la búsqueda. La búsqueda no está definida y simplemente lo que hacemos es copiar la variable de sesión que trae lo que es la búsqueda. Recordemos que es esta que tenemos acá, que se llama búsqueda de empleado cliente. Entonces simplemente copiamos ese nombre y lo quitamos o sustituimos, perdón, por estas comillas y lo pegamos y listo. Eso sería todo. Entonces nos tiene que funcionar lo que es la búsqueda. Vamos a recargarlo y ahí lo tenemos. Como vemos, tenemos lo que es un cliente de nuestra base de datos. Vamos a buscarlo acá. Acá, que se llama Carlos. Entonces recordemos que ese buscador o esa función de paginar busca por nombre, por apellido, también por DNI o por teléfono según lo hayan programado ustedes. Si eliminamos la búsqueda nuevamente, vamos a eliminar. Vamos a buscar otro cliente, por ejemplo, que se llame, vamos a colocarle Ashley. Entonces si buscamos, vemos que no hay ningún cliente con ese nombre que coincida, entonces nos dice que no hay registros en el sistema. Y me dice que mi última búsqueda fue Ashley. Entonces si eliminamos, regresamos nuevamente al primer formulario, que es el para iniciar la búsqueda. Entonces dejamos este video hasta acá. En el próximo les voy a mostrar cómo podemos adaptar lo que es el buscador de los administradores a la forma que acabamos de utilizarlo con Ajax. Lo vamos a trabajar también en este mismo archivo que se llama buscador ajax.php. Vamos a hacer esto mismo que acabamos de hacer acá y vamos a modificar un poquito lo que es la vista.